Este, bueno, cuando hablamos de plantas ornamentales, como veníamos viendo hoy, vimos todos los atributos ornamentales, vamos a hacer la distinción de las plantas ornamentales y en qué nos ayudan a nosotros, ¿sí? ¿Para qué queremos nosotros esas plantas ornamentales? Entonces, cuando hablamos de árboles ornamentales, son los que constituyen los extractos de mayor porte, ¿sí? Los árboles son los que, plantados en abundancia, cercanos unos de otros, permiten que tengamos macizos de reparo, por ejemplo, o de ocultamiento de ciertas cuestiones que nosotros queramos ocultar o dividir con el vecino. Son plantas de grandes portes que nos sirven para esas instancias. Cuando los utilizamos como separadores, los ponemos en grupos, ¿sí? Formamos grupos o conjuntos, a veces en mayor cantidad, otros en menor cantidad, siempre ubicando los ejemplares juntos, porque justamente lo que queremos es hacer una separación. Pero tenemos que tener en cuenta la silueta de cada árbol, porque eso es lo que nos va a dar el plano para poder juntarlo con otro y poder armar una barrera. Cuando tenemos planos intermedios, a efectos de ir vistiendo el paisaje, es para poder completar un espacio, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, acá en esta foto se pusieron árboles todos juntos, pero también se pusieron individualmente árboles a modo de que ese espacio quede con algo, que no quede vacío, ¿sí? Porque si no, imagínense que esa montaña estaría totalmente pelada. Entonces, en el diseño se ven estos árboles que tienen valor ornamental, porque fíjense los colores que tienen, y se pueden apreciar unos de otros y hacer la diferencia, porque cada uno tiene su atractivo ornamental y y funcionan como puntos focales. El árbol aislado, como son estos que están acá abajo, luce en toda su silueta, en todo su follaje, su floración, siempre nos da un valor ornamental y lo tenemos que utilizar como tal, como árbol aislado. Ahí tenemos para utilizar, por ejemplo, los diferentes tonos, si su follaje es caedizo o no, según los colores otoñales, si están verdes todo el año, si son persistentes, ¿sí? Son los diferentes atributos que tiene cada uno y que nosotros tenemos que saber cómo utilizarlo, ¿sí? Si vamos a plantar árboles caducifolios, por ejemplo, cerca de una vivienda, nos va a servir para que esa vivienda en el invierno, como se le van a caer todas las hojas al árbol, en el invierno reciba el calor del sol a través de la ventana y en verano nos cubre y nos proteja justamente de ese sol, ¿sí? Hay que ver qué uso le voy a dar a las especies para que a mí me sirvan. En el caso de los árboles, como son las plantas de mayor porte, tengo que buscar individualmente qué uso darles. Los podemos poner al lado de una ventana, en las galerías, en los patios, en los parques, como es este caso, ¿sí? Siempre tenemos que tratar de darle una utilidad. El tamaño es esta característica que vemos, que es el volumen que alcanza el ejemplar en la edad adulta. Recuerden esto, que es importante, el tema de ver el tamaño en la edad adulta, ¿sí? Es el tamaño que adquiere una especie eh, que va a ocupar la especie en el futuro en la composición del paisaje que yo voy a diseñar, ¿sí? Pero tenemos que tener en cuenta va a ser su tamaño final. Plantar macizos o grupos o plantas aisladas sin considerar el volumen final que va a tener la especie va a ocasionar que haya un desequilibrio en el conjunto.
o un pobre o nulo aprovechamiento de los valores vistos de diferentes perspectivas. O que las plantas crezcan tapando a otra planta y que las plantas no puedan crecer en todo su esplendor, ¿sí? Por eso es importante que tengamos muy en cuenta cuál es el tamaño final de las especies, y mucho más si hablamos de plantas que son árboles que constituyen un recurso que va a estar ahí colocado por muchísimos años. Acá yo les dejo, esto lo hablamos la clase pasada, creo que alguien me preguntó el tema de si vamos a ver, eran los caducifolios. Acá les voy a ir dejando listas de plantas para que ustedes puedan tener ya una clasificación más o menos hecha. En esta clasificación tenemos árboles de primera, de segunda y de tercera magnitud, para que ustedes puedan buscarlos, buscar información y vayan viendo. Y acá también les sirve para ver si ustedes planean hacer algún tipo de diseño, bueno, qué es lo que tienen en cuanto a tamaño de espacio, qué terreno quieren diseñar. Bueno, si van a colocar árboles, acá tienen diferentes árboles con diferentes magnitudes para empezar a pensar qué podrían poner en ese espacio, cómo lo podrían ir empezando a diseñar. Las características de los árboles, el fuste o el tronco, ¿sí? Cuando tenemos el tronco vestido es la ramificación y el follaje que va creciendo desde el suelo, ¿sí? Esto nos sirve para, por ejemplo, hacer barreras de viento. Cuando el tronco está desnudo, ¿sí? Tenemos la copa formada a cierta altura y son características que nosotros tenemos que ir viendo. Acá, por ejemplo, podemos ver a través de los árboles, por debajo de los árboles, podemos ver qué está sucediendo del otro lado. Entonces, estas características son que las tenemos que tener en cuenta cuando vamos a diseñar algo o a plantar algo. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una barrera forestal, es recomendado que usemos árboles que crezcan de lo más abajo posible, o sea, que el fuste quede vestido, porque así no va a pasar el viento por abajo del árbol. En cambio, si queremos diseñar un parque como este que tenemos en la foto, donde nos podemos sentar abajo del árbol, donde podemos observar qué está pasando del otro lado por una cuestión de seguridad, vamos a buscar especies que los fustes sean altos y sean fustes desnudos. Acá les dejo también un listado con árboles de troncos desnudos naturalmente y árboles con troncos troncos vestidos naturalmente, ¿sí? ¿Me están escuchando? Sí, se escucha. Ah, bien. Bueno, eh, vamos a pasar a la siguiente, ahí estamos. Bueno, con respecto a la forma hace referencia al aspecto general que toma la planta, ¿sí? Las formas y las siluetas no siempre son las mismas. Aún en plantas de la misma especie, dependiendo del lugar donde estén plantados, si tienen, por ejemplo, crece el árbol con un edificio al lado, su forma va a ser diferente a una que crezca de forma natural. Entonces, depende de la tierra donde está plantado, del asoleamiento que tenga, de diferentes factores ambientales que lo estén interviniendo, como el viento, como la agresión capaz que crece a la sombra, entonces crece en menor tamaño. Todos son factores que pueden modificar a la forma, pero si son dos árboles que crecen de forma natural,